Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Primera de Juan 5:10. Vamos a continuar con nuestra serie Cartas de un Padre. Es número 30 de esta serie. El tema de esta mañana se titula Esta es la confianza. Esta es la confianza, dice Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a empezar diciendo esto, hermanos. Todo libro que tú puedas leer, que tú puedas descargar de internet, todo libro, sin excepción, está basado en la experiencia de un hombre. ¿Okay? O sea, aún los libros de grandes eruditos, yo te puedo dar varios nombres, aún los comentarios bíblicos que tú puedas leer, que es bueno que leas, debes entender algo. Están basados en la experiencia de su caminar con Dios. Una iluminación limitada, ¿ok? Porque no lo conocen todo. Hay cosas que ellos desconocen, como tú también, como yo también desconozco. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Que no hay ningún hombre que conozca todos los misterios de las Escrituras. No hay. Algunos velados seguirán velados. Por lo tanto, su iluminación es limitada, y con esa iluminación escribe un libro. Podemos decir que no es la palabra de Dios segura, ¿ok? O sea, ese libro no es la palabra inerrante de Dios, sino más bien es una palabra que tiene que ser justa. Tú puedes leer varios libros de eruditos y en algunas cosas se equivocan, ¿ok? No tienen toda la verdad absoluta. La única o el único libro o la única palabra absoluta son las Escrituras. ¿Ok? La de Dios no son las experiencias de Dios. Es su palabra autoritativa. Entonces vamos a entrar aquí en el tema. Segunda de Pedro 1:16. Vamos a ver ese verso. Segundo 1:16. Entonces imagínate la confianza que viene a ti de que lo que lees en las Escrituras no es un error. Porque te imaginas qué confianza tendríamos si como dicen algunos, hay la Biblia. Tu confianza no sería plena, porque ¿dónde estaría el error? Pero la palabra de Dios dice es la roca que sostiene tu vida. No así un libro. Un libro, podemos encontrar varias enseñanzas muy buenas, muy buenos, pero no es la palabra de Dios. ¿Okay? Ese libro puede ser que en varios años sea obsoleto. La palabra de Dios no es así. ¿Okay? Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el santo o en el monte santo.
Una de las cosas que siempre hace Satanás es dar otro sentido a la palabra de Dios. Acuérdate de Eva. Eva o Dios o Satanás pusiera los ojos en aquello que Dios le había dicho que no, que era una sola cosa. Que le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer. O sea, es una libertad muy grande. Solamente de este no vas a comer. O sea, la libertad era muy grande a comparación del no de Dios. Sin embargo, Satanás la engañó para que viera el no como esclavitud. Ahora, el punto importante de la segunda carta de Pedro es la segunda venida de Cristo. Muchos decían que Jesús ya no iba a volver. Y si no iba a volver, quizás Él nunca vino. Tal vez era una fábula que los apóstoles habían inventado. ¿Qué cosa es una fábula? Es un cuento o es una narración que no es verdad. Por decir, el cuento de la Caperucita Roja es una fábula. Porque ¿a quién le pregunta? Oye, ¿qué ojos tan grandes tienes? ¿A quién le preguntó? Y el lobo le respondió, son para verte mejor. Eso no es verdad, los lobos no hablan. Es una fábula. Esa es una fábula. Es lo que no es verdad. Fíjate, había gente que estaba, ¿no? Que la venida de Cristo era una fábula. Por eso dice eso Pedro. No, dice ahí. Y la segunda venida de nuestro Señor Jesús, siguiendo fábulas artificiosas. Pero para combatir esa parte, hace alusión a la transfiguración, la cual él vivió en persona. Pero esas personas que estaban inventando fábulas acerca de Jesús, acusaban a Jesús de que lo que predicaba era algo inventado ingeniosamente. Pero el fundamento del Evangelio es lo mismo. Cuando Pedro habla de la magnífica gloria, ahí en esa parte, segunda de Pedro 1:16, dice ahí, versículo 17, pero cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, esa frase, la magnífica gloria, hace alusión al fuego que había en el Éxodo. Te voy a decir varios ejemplos. Uno fue la zarza que ardía. Porque era un fuego que no... Esa es la magnífica gloria de Dios. Que Él es autosustentable. Él no necesita de cosas como nosotros. De oxígeno, ni de comida, ni de bebida. No, Él es eterno. Esa es la magnífica gloria. Otro ejemplo de la magnífica gloria es columna de nube que dirigía a Israel. Es la magnífica gloria de Dios. Otro ejemplo de la magnífica gloria es cuando Moisés subió a traer los 10 mandamientos y dice que el monte Sinaí tronaba y que una nube había descendido y parecía como un gran horno. Esa es la magnífica gloria. También la magnífica gloria la podemos ver cuando Moisés dedicó el templo. Cuando dice que cuando Moisés dedicó el templo, dice que la nube llenó el templo y los sacerdotes no podían ministrar a causa de la nube. Esa significa gloria. Cuando la nube de gloria brilló alrededor de Jesús en la transfiguración, quiere dar a entender que Dios o el Padre estaba aprobando la persona y la obra de Jesús. En la transfiguración, cuando subió y subieron 3 personas, Pedro, Juan y Jacobo, y Jesús mismo dice que Él se transfiguró. La palabra transfiguración significa mostrar la verdadera naturaleza de algo. Jesús se transfiguró, dice que sus vestidos se hicieron blancos y su rostro resplandeció como el sol. Y al lado apareció Moisés y Elías. Y dice que vino una nube y habló diciendo, este es mi Hijo amado. Ese hecho, hermano, significa que Dios había o estaba señalando a Jesús como el autor de la perfecta de salvación. Eso significaba.
Pero también otra cosa significaba que Cristo era el mismo Dios en medio de su pueblo. Así como el tabernáculo estaba en medio del pueblo y la nube encima del tabernáculo, significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero ahora ya no era en tiendas, ahora era con Cristo mismo. Entonces, ese acontecimiento que hacía con Pedro, hacía que hablara con autoridad de algo que él no había inventado, es algo que él había visto. Sigue diciendo el 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué más segura? Porque no tiene errores. Es una palabra autoritativa que no son las experiencias de un hombre, sino es que la palabra inspirada de Dios, soplada de Dios, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esa frase, tenemos la palabra profética más segura, puede significar 4 cosas. Número 1, significa alguien que habla por Dios. Esto lo hacemos cuando exponemos la palabra de Dios. Profetas como el profeta Jeremías, como el profeta Ezequiel, como el profeta Daniel, ya dejaron de ser. Ahora hay un ministerio profético. Ya no hay profetas como ellos, como el profeta Samuel, que hablaban directamente lo que Dios les decía. Ahora nosotros hablamos lo que ya está escrito. Ya no hay nuevas revelaciones en un sentido de algo más que agregarle a la Biblia, sino hay una revelación en punto de iluminación. ¿Qué quiere decir? Que Dios descorre el velo de lo cual ya está revelado. O sea, tú empiezas a entender cosas, escrituras, pero no son cosas que Dios nunca dijo, sino son cosas que ya están dichas y que tú tienes iluminación, que Dios te descorre el velo del entendimiento y empiezas a entender. Ahí está el ministerio profético. Número 2, significa los profetas, es decir, son personas las cuales Dios ungió para un ministerio especial. En ese ministerio especial, Dios respaldaba ese mensaje ¿cómo? Con milagros y señales. ¿Te acuerdas de aquella que dice Eliseo estaba muerto y estaba ahí su tumba? Dice que cavaron esa tumba y estaban sus huesos de Eliseo y echaron ahí a un muerto. Y dice que resucitó al tocar sus huesos. ¿Sabes por qué ocurrió eso? Esa señal. Eliseo había profetizado cosas que todavía no se cumplían. Al resucitar, habla de que las palabras de Eliseo seguían vigentes. Los profetas fueron ungidos para hacer un ministerio especial mandados por Dios. Número 3. Se refiere a la inerrancia de las Escrituras. La palabra de Dios es el mismo pensamiento de Dios dado a los hombres. Por eso dijo Cristo, el que me ha visto a mí, hable. ¿Por qué? ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que estudiar a Jesús. Las Escrituras son absolutamente fiables y sin error. O sea, las Escrituras nunca se equivocan, sino es más, se confirma a través del tiempo. Te voy a hacer una pregunta, a ver, Nabucodonosor soñó con una estatua. Si no, la cabeza era de oro, y aquí el pecho y los brazos de plata, y la cintura de bronce, los pies de barro, mezclado.
Y ya le explica Daniel a través de la revelación de Dios, le dice que eran 4 reinos que vendrían. Dice, la cabeza eres tú, Babilonia. Después vienen los medo-persas. Después vienen los griegos. Y después, me pregunta, ¿sí pasaron esos imperios? Sí, o sea, la historia confirma que sí fue cierto. ¿Te acuerdas que también Daniel soñó con unas bestias? Que era en forma de leopardo y tenía alas. Y eso significa la conquista de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un gran conquistador que ¿qué cosa tiene el leopardo? Que es muy rápido. Tiene la velocidad, por eso se identifica. Gracias. Pues la conquista de Alejandro Magno fue así. Entonces tú vas estudiando esa parte, te vas a dar cuenta de todo lo que Dios hace y que dice es verdad. Hay muchas cosas que todavía no se cumplen. Sin embargo, ¿qué? ¿Caerán a tierra? ¿No? Y número 4, hace referencia al testimonio de Jesús, que es la última revelación de Dios. Que es la última revelación de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra profética más segura? Cristo. Entonces continúa ahí en ese verso 1.19 de 2 de Pedro. A la cual hacéis bien estar atentos como una que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira, en la astronomía popular, la astronomía es lo que estudia los astros, pero no en un punto del zodiaco, sino un punto de ver si el cometa Halley, cómo son las trayectorias de los meteoritos, los planetas, que tienen los planetas ahí en Marte, en Venus. Bueno, esa es la astronomía. En la astronomía popular, el planeta Venus, algunas veces se le da el nombre de estrella de la mañana. ¿Por qué? Obviamente no es una estrella. Sin embargo, capta y refleja los rayos del sol junto antes del amanecer. Y su luz es una señal segura de que la noche se va alejando y el día se acerca. O sea, tú puedes ver ya ese resplandor que se ve en el sol, ese es el reflejo del planeta Venus. A eso se refiere Pedro. Que podemos estar ahorita en una situación de oscuridad. Sin embargo, el día está esclareciendo. ¿A qué se refiere Pedro? A la segunda venida de Jesús. Ese es el tema central de la segunda carta de Pedro. A Jesucristo también se le da este nombre. ¿Cuál? La estrella resplandeciente de la mañana. Eso lo puedes ver en Apocalipsis 22:16. No lo voy a leer porque si no me va a pasar el tiempo ahí. Lo retomo. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Aquí la palabra dado, de este verso, significa conceder. Significa libertad. Jesucristo dijo esto: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cómo es dada la vida eterna? ¿Cómo es dada la vida eterna? Cuando creemos en el Hijo, porque Él es la resurrección y la vida. Pero según el contexto de Primera de Juan, la vida eterna llega cuando creemos los testimonios de Dios. ¿Cuáles son los 3 testimonios? El agua, la sangre y el Espíritu. El agua, la sangre y el Espíritu. Pero si Cerinto decía que Jesús no era Dios, ¿cómo hay vida eterna? Es obvio que el testimonio de Cerinto era falso
y por lo tanto debía ser rechazado por los hermanos de la iglesia. Entonces, toda aquella doctrina que quiera venir a tu vida como creyente y te dice que no, que para ser salvo requieres otras cosas, rechazarlo, porque no concuerda con los tres testimonios. ¿Cuál? Agua, sangre y espíritu. No concuerda. Ese falso evangelio, por decir, del evangelio de Judas, pone a Jesús en una posición donde Él no puede dar salvación. Por lo tanto, ese evangelio no es de Dios, porque no concuerda con los tres testimonios de las Escrituras. ¿Cuál? El agua, la sangre y el espíritu. Tienes que tener esos tres testimonios bien claramente. ¿Por qué? Porque al momento que llega otra doctrina, tienes que ver si cumplen sus tres testimonios. ¿Cuál? El agua, el bautismo, la sangre, la cruz y el espíritu, el testimonio del Espíritu Santo. ¿A través de dónde? De las Escrituras. Los verdaderos creyentes debemos rechazar esa parte. Entonces, por eso retomo ahí, 1 de Juan 5. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Por qué nos ha dado vida eterna? Porque creemos en los testimonios que ya Él nombró. ¿Y dónde fueron estos testimonios? En el Hijo. Por eso dice, y esta vida está en el Hijo. A eso se refiere. Sigue diciendo, 1 de Juan 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, o sea, ve la parte de no hay puntos medios. No hay algo mediano, de que no, yo sí estoy con Cristo, pero a la vez estoy no. No, o estás, o no estás. Aquí la palabra tiene, esa palabra habla de una condición. Una condición. Habla de una posesión. Habla de una relación. Entonces, aquí la palabra tener se refiere a perseverar. ¿Cómo sabes que tienes al Hijo? Porque lo siento aquí. Y cuando no sientes, ¿se te salió? ¿Cómo te das cuenta que tienes al Hijo? Porque perseveras. ¿En qué? En los mandamientos, porque el Hijo es el Verbo y el Verbo es la palabra. Perseveras en la palabra, entonces tienes al Hijo. Aquel que no persevera en la palabra no lo tiene, entonces no tiene la vida. Hebreos 6:9. Hebreos 6:9. Dice ahí, Hebreos 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, está hablando a cristianos, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta dónde? O sea, deseamos eso que como tú empezaste, eso perdure hasta el fin. O sea, perseverar. Para plena certeza de la esperanza. Fíjate, entre tú más perseveras en las Escrituras, tu confianza de que vas a estar con Dios es plena. Cuando tú dejas de perseverar, empiezas a tener dudas. Y recuerda, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice ahí, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Qué cosa es la pereza? Pues ya no quieres hacer nada. Fíjate, la pereza es perseverancia. Es lo contrario. O sea, que tú, ves al chico, ahorita los alumnos o los jóvenes van a sentirse raros, ¿no? Porque pues salen de vacaciones, pero ya estoy a ir a la escuela. Porque ya tienen mucho tiempo en casa, ¿no? Y ahora su mamá los manda a lavar los trastes, manda a levantar tu cuarto y te le manda a planchar
O te manda a meter la ropa a remojar, ¿no? Dices, ay, ya quisiera regresar a la escuela. Y muestras como que una solicitud de regresar y de estudiar. Pero cuando estás allí, viene la pereza. O sea, es muy fácil empezar algo, pero mantenerse en algo es otra cosa. Es muy fácil empezar un trabajo, empezar un negocio. Pero para que un negocio crezca, requiere ¿qué? Perseverancia. 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 ¿Ok? Entonces, los cristianos hebreos habían iniciado bien. ¿En dónde? En el camino de Cristo. Sin embargo, se les insta a que no os hagáis perezosos, dice, sino imitaros de aquellos que por la fe y la esperanza o la paciencia heredan las promesas. Dice ahí, porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto iré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, ¿cuánto esperó? 25 años. 25 años para que viera a su hijo. ¿Cuánto has esperado tú? Ay, he esperado un mes. No. ¿Cuánto has esperado porque a lo mejor tu hijo crea o porque tu esposo crea? ¿Cuánto has esperado? Un año, pastor. Bueno, ya vas por menos, te faltan 24. No estoy diciendo que en 25 se va a cumplir, no. Más bien es que tienes que tener fe y paciencia. Esos son ingredientes de la perseverancia. Fe y paciencia, fe y paciencia. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Es fácil decir que aquel que permanece se tiene la vida. Ese está seguro en Cristo. Sin embargo, aquel que dice Cristo, pero a la vez la sabiduría humana, ese no tiene la vida. Así lo dijo Cristo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó la roca. Y vinieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la que es la roca? Sí es Cristo, pero el contexto de ese pasaje son las enseñanzas de Jesús, porque Mateo 5 son las bienaventuranzas. O sea, tú dices, ¿sabes que yo estoy en Cristo? Sí, pero si no perseveras en la palabra, tu vida es un desastre. Aquí no es que tengas a Cristo, aquí es que perseveres. ¿En dónde? En las enseñanzas de Jesús. Ya te lo he dicho, o lo enseñamos, ¿no? Es que esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Antes, si yo soy cristiano, ¿ya vencí al mundo? No, no está hablando de eso. Está hablando de que un hijo de Dios persevera en las Escrituras. Y si perseveras en las Escrituras, vences al mundo. O sea, no vas a vencer al mundo solamente porque seas cristiano. Ese es el error que muchos cometen. Ah, no, es que el enemigo no te puede tocar si eres cristiano. Pues pregúntale a Job. Y Job creo que era mejor cristiano que lo que a lo mejor tal vez tú y yo seríamos. Un hombre apartado del mal, un hombre irreprensible, siempre hacía oración por sus hijos, sacrificaba por sus hijos, y Dios decidió quitarle todo. Pero ¿por qué Job no maldijo a Dios? Fe y paciencia. Él sabía en quién había. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová. Fíjate, en esas cosas, o sea, tú puedes tener un perfil de lo que tú eres, pero ¿sabes cómo te puedes dar cuenta de quién de verdad eres? En los problemas. No me puedes decir que tú estás bien firme en Cristo y que no. Yo no me muevo de Cristo. Pero ¿sabes cómo se ve si eso es verdad? Cuando tienes un problema muy fuerte. Ahí se va a ver si permaneces o no. ¿Dónde se ve el amor que tienes tú? En los problemas. Cuando él o ella necesita de ti. Ahí es donde se ve si de verdad amas. No, pues sí. Cuando ella está en su casa y tú en la tuya, pues sí. Está bien, ¿no? Te quiero mucho. Pero cuando ella necesita de ti o tú, ahí es donde se ve. En los problemas
problemas, hermanos, es donde se ve si de verdad permaneces en Cristo. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y esta frase es interesante, y fue grande su ruina. Es obvio que aquel que tiene al Hijo está en los mandamientos de Dios, y al final no caerá. ¿Por qué? Porque está fundado en la roca. Sin embargo, aquel que no tiene al Hijo, ¿cómo será su vida? Una ruina. O sea, por eso muchos tienen su vida una ruina. ¿Por qué? No perseveran en los mandamientos de Cristo. Hay que perseverar en los mandamientos de venga lo que venga. Ser como aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay un canto que dice, las promesas del Señor mías son. Sí, o sea, es verdad. Pero para alcanzar esa promesa hay que perseverar. Y la vida eterna es una promesa de Dios, y una promesa es condicional. Así que si tú no perseveras, pues no alcanzas la promesa. ¿Sabes que Dios aquí prometió que nunca me desamparará? Sí, es cierto. Sí lo dice. Es que la Biblia dice en Romanos 8 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí es cierto. Pero ¿sabes que Romanos, el capítulo 1 al capítulo 7, es la vida sin Cristo? El capítulo 8 al capítulo 13 es la vida con Cristo. Y eso está en el capítulo 8 de Romanos. Quiere decir que si no estás en Cristo, no eres más que vencedor. Y eso muchos no lo entienden. O sea, muchos piensan que porque hicieron una oración un día, ya, ¿toda tu vida se solucionó? No, hay que perseverar. Y eso es lo que le falta hoy al cristianismo. Y perseverar no es ir a la iglesia. Yo lo expliqué. El congregarnos es algo que Dios pone en nosotros y tenemos ese anhelo de congregarnos. Pero el congregarte no te va a salvar. Porque, como yo te lo he explicado también otras veces, ¿dónde piensas que está el diablo? ¿Allá afuera? ¿En la basílica de allá? Ahí está el diablo. Y por eso muchos entran y siento como que me miran. Siento como que las imágenes se me van a echar encima. ¿Tú piensas que Satanás está ahí? No. Él está aquí diciéndote, no creas. No es cierto, nada más con que des tu ofrenda ya cumpliste con Dios. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí la palabra sepáis significa comprender. Eso tiene que quedarte muy claro, porque la semana que viene vamos a estudiar ese versículo que dice, hermanos, vamos a orar por aquellos que no hayan cometido pecado de muerte, porque hay pecado de muerte. Bueno, ¿cuál es ese pecado? Pero ese versículo solamente lo vamos a entender con el contexto. ¿De qué viene hablando Juan? Del testimonio. Y está diciendo ahorita que debemos comprender que tenemos vida eterna. ¿Cómo lo comprendemos? Comprendiendo las verdades del Evangelio. Dice ahí, estas cosas os he escrito para los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjate, la condición es que son nacidos de nuevo. Para que sepáis o comprendáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí la palabra creáis nos habla de gente que está perseverando. ¿Eres hijo de Dios?
¿Comprendes el Evangelio? Perseveras en el Evangelio. No significa, fíjate como dice, que creáis. La palabra creáis significa algo continuo, ¿no? Que creyeron. Creáis se habla de algún tiempo presente, que estás ahorita creyendo. No dices antes, sino que ahorita estás creyendo. ¿No significa? La salida, fíjate, la salida de los falsos de la congregación que Juan pastoreaba movió muy fuertemente a los hermanos. Sin embargo, Juan dice que los que permanecieron, no en la iglesia, sino en Cristo, lo hacen como resultado de haberse adherido a los fundamentos de la fe. Quiere decir, perseverar en los mandamientos de Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno. Vamos a ver aquí este verso. Si pedimos cualquier cosa, ¿Dios nos oye? Ojo, una cosa es oír y otra cosa es hacer. El hecho de que Dios te haya oído no quiere decir que lo va a hacer. Entonces, la oración no es para que Dios haga lo que yo quiera. La oración no es para que Dios haga lo que yo quiera. La oración más bien es para que Él haga su voluntad en mi vida. Para eso es la oración. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no le puedo pedir por salud? ¿Sí? Sí le puedes pedir por salud. ¿No le puedo pedir porque Dios me dio un trabajo? Sí, sí le puedes pedir. ¿No le puedo pedir que Dios me dé un negocio? Sí, sí le puedes pedir. Pero al final Dios va a hacer lo que Él quiere. Entonces vamos a analizar este verso. Aquí la palabra confianza significa franqueza, seguridad. Entonces, ¿cuál es el contexto? Esto decimos a los que han creído en el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y creáis. Alguien que está perseverando en los mandamientos de Dios, ¿cómo va a orar? Bien. Bien. A alguien que tiene la seguridad de que está en Cristo y que sus pecados han sido perdonados y que ahora Dios es su Padre, viene la confianza de orar. Cuando no andamos en los mandamientos, cuando no andamos en el camino de Dios, la oración no es algo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque sentimos vergüenza. Decimos, no, ¿cómo le voy a pedir a Dios que me bendiga en el examen si nunca estudié? Qué vergüenza, ¿no? Yo tengo que hacer mi parte. Entonces, la oración, hermanos, no es para hacer peticiones según nuestra voluntad, sino para pedir según la voluntad de Dios. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? Leyendo las Escrituras. Un autor de un libro que él escribió hace 30 años y dijo una frase muy puntual sobre la oración y dijo, yo me creo que hoy las oraciones cristianas están llenas de mundanalidad. ¿Y sabes qué es verdad? Si tú comparas una oración de hoy de los cristianos de hoy con la oración del apóstol Pablo, hay un gran abismo de diferencia. El apóstol Pablo siempre pedía porque los cristianos sean llenos del conocimiento de Dios, porque crecieran a la estatura de Cristo, porque su amor abunde más y más. Hoy, ¿qué piden los cristianos de hoy? Quiero un mejor coche, un mejor trabajo. Quiero, Señor, dame el puesto de presidente de la empresa. Mundanalidad.
No me pregunto, ¿por qué nunca se ve en los evangelios o nunca se ve en las epístolas que Pablo ore por un carruaje para ir a predicar el evangelio? ¿Por qué no oraba por eso? Dice, oren por mí. En Filipenses les dice, oren por mí, porque aunque yo estoy preso, el evangelio no está preso. Dice, para que yo hable con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué no dicen, oren por que me saquen? ¿Te das cuenta? O sea, las cosas que de la oración deben ser más espirituales. Pero hoy hemos reducido muchas cosas, o la oración a lo mundanal, a cosas que no tienen razón de ser. Nos pedimos más por las añadiduras que por el reino de Dios. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Amor, gozo y paz en el Espíritu Santo, porque el reino de los cielos no es comida, vida. Esas son añadiduras. Entonces, la oración no es para pedir según tu voluntad, es para pedir según la voluntad de Dios. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De la misma manera, traducción viviente, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátala con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida en Dios que Dios le ha dado. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. Ese es el mandamiento de Dios. Si perseveras en los mandamientos de Dios, ¿cómo oras? Con confianza. ¿Por qué? Porque sabes que tu oración no tiene estorbo. Pero si en ese momento te das cuenta de que tú eres un Shrek con tu esposa, ¿qué pasa con tu oración? Entonces, perseveras en los mandamientos de Dios. Entonces, tú oras, Dios oye. Pero el hecho de que Dios oiga no significa que Dios me dará lo que yo quiero, sino más bien que Él sabe mi necesidad de Él. Pues el hecho de que Dios te oiga no quiere decir que Dios lo va a hacer. Si tu hijo te dijera, mamá, tú dices, mamá, cómprame ese juego de cuchillos, ¿se lo vas a comprar? Dámelo de Navidad o de Reyes, el juego de cuchillos ese, para que yo juegue con ella a la comidita, y tiene 3, 4 años, ¿se lo vas a comprar? Pues vas a decir ahorita, pastor, no estoy loca. Bueno, tampoco Dios está loco. Y Dios sabe que hay muchas cosas que nosotros pedimos que son para nuestro mal. ¿Te acuerdas cuando se acercó la madre de estos dos hombres? Señor, queremos pedirte algo. Que en tu reino, ni uno de mis hijos se sienta a tu derecha. ¿Y qué le dijo Jesús? No saben lo que piden. Ajá. O sea, pensaba puramente terrenal. O sea, Señor, quiero que cuando tú ya estés como presidente, sea el de Hacienda y el otro sea de Comunicaciones Exteriores. ¿Dónde está el dinero? Y Dios te va a decir. O sea, hay cosas que pedimos que no son conforme a la voluntad de Dios. Las redes sociales siempre son. Hubo un desastre en fulano país. Vamos a orar por él. A ver, ¿qué dice las Escrituras? Que el mundo tiene que empeorar.
La Biblia sí dice que oremos por nuestros gobernantes. Sí dice, ¿no? Primera Timoteo 2. Ruego ante Dios y ante los hombres que se levanten rogativas, sobre todo los hombres que están en eminencia. Bueno, ok. Vamos a orar por ellos. Pero ahora, a ver, hay que ir poniendo varias cosas aquí. A ver, entonces, orar porque no haya guerras en el mundo, ¿será válido? La Biblia dice que oiréis de guerras y rumores de guerras. Entonces, ¿Dios no oye esa oración? Sí la escucha, pero no te la va a contestar. Tú quieres. Entonces, yo le pido a Dios que no tenga problemas con mi familia, ¿será válido? Pues la Biblia dice que los enemigos del cristiano serán los de su casa. Y la suegra nuera y el hijo contra el padre y los hijos contra los hijos. Eso dice la Biblia. ¿Será válido orar por eso? Óralo. ¿Dios te escucha? Sí. ¿Te la va a responder? No. Porque la Biblia no te apoya en eso. Bueno, ¿en qué sí me apoya? En que ores por tus enemigos. Eso sí te apoya. En que tú tengas esa parte de tener fe y paciencia para soportar lo que viene. Y entonces en tu conducta dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, o sea, él sentirá vergüenza. Por eso tenemos que conocer las Escrituras para orar conforme a la voluntad de Dios, porque hay cosas que pedimos que no tienen razón de ser. A ver, cuando tú pides por una pareja, ¿qué vas a pedir? Señor, que sea rubia, que tenga ojos grises, no tan gordita, Señor, porque casi no me gustan las gorditas. No, que sea de buena familia. ¿Qué cosas de buena familia? Pues que tenga dinero, porque no sea tan pesado. Ay, Señor, yo te pido por un hombre alto, sí, alto, que tenga buen trabajo, que tenga una casa, que me trate como reina. Puras cosas que con se van a acabar. ¿Ok? Porque hoy lo conociste musculoso, porque tenía el tiempo para ir al gimnasio, pero te casas con él y ¿a dónde va a ir todo eso? Antes tenía lavadero, ahora va a tener lavadora, pero con ropita. Se fue eso. ¿Y lo que pediste? Pues también ya se fue. Entonces, ¿qué debes de pedir? Bueno, entonces voy a pedir conforme a su voluntad. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? Vana es la gracia y engañosa es la hermosura, mas la mujer que tema a Jehová, esa será alabada. Que pedir, que tema a Dios. Ay, Señor, yo quiero un hombre que ame la sabiduría. Así dice Proverbios 1, ¿no? La sabiduría clama en las calles y le dice a los simples, dejad la simpleza, venid y estudiad conmigo. O sea, yo quiero un hombre que ame la sabiduría, que le guste que le enseñen y no que se crea que todo lo sabe. Eso es orar conforme cosas espirituales, porque eso te va a ayudar siempre. ¿Pero de qué te va siempre? Que él sea alto. ¿De qué te va a ayudar? Cosas terrenales. ¿Estás orando conforme a la voluntad de Dios? Ese es el problema, que como no estudiamos, empezamos a ver las cosas que el mundo te ofrece como necesarias, y ahí está el problema. Ojo, no estoy diciendo que no ores porque pues Dios te lleve con bien al trabajo, que tú regreses, cosas así. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que hay muchas cosas que Dios no te responde, no está en su voluntad, porque oras mal. Santiago lo dice, Santiago 4 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Primera de Juan 5:15, para irnos por la parte final. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí cualquier cosa, esa frase, cualquier cosa, se refiere a cualquier cosa conforme a su voluntad. Cualquier cosa conforme a su voluntad. Porque, a ver, ¿me vas a decir que los que pasan droga a Estados Unidos no oran? ¿Que les vaya bien en su negocio? Oílo bien, Dios no es un genio, que estás para hacer lo que querramos. Claro que no, Él es Dios y Él tiene toda la sabiduría. Por lo tanto, la respuesta de Dios a una petición depende de 3 cosas: tiempo, lugar y voluntad. Tiempo, lugar y voluntad. Tiempo, Eclesiastés 3 lo dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Ay, Señor, que mañana. No, puede pasar tiempo. O sea, Dios te puede responder, pero va a ser en su tiempo, no en el tuyo. Es que mañana se solucione ese problema y tal vez Dios lo va a dejar tiempo para que se solucione, pero sí te va a contestar. Lugar. Señor, yo quiero crecer en ti. Yo quiero crecer en tu palabra, quiero estudiar tu palabra. Y tal vez Dios hay que sacar de donde estás para llevarte a un lugar donde crezcas. ¿Se dan cuenta? Muchas veces queremos, aquí en este lugar, y a veces Dios tiene que sacar. Voluntad. Habla de que lo va a hacer a su manera. Dios va a hacer las cosas a su manera, no a tu manera. Ejemplo, Moisés. ¿Era la voluntad de Dios sacar al pueblo de Israel? Sí, pero no de la manera que Moisés lo quería hacer. ¿Cómo? Matando a egipcios. Todo es en orden. Cuando Dios mandó a Faraón, lo hizo en orden. No le dijo, vas y haces una marcha. No, le dice, vas con los ancianos y después vas con Faraón y le dices que el gran yo soy te envía y que le dices que deje ir a mi pueblo. Fíjate, una de las características de la vida en esta tierra es que no tenemos una respuesta inmediatamente a nuestras comunicaciones de oración. Puede pensar que la oración por esto Dios no la ha escuchado. Pero a ver, ¿Dios quiere oír las oraciones de sus hijos? Sí. Nuestro Padre y Él nos ha responsabilizado de nuestro bienestar y nos invita a orar. Nos dice que debemos orar siempre. Es obvio que sí. Entonces, ¿Dios responde? Claro que sí, pero no siempre será así. O sea, Dios sí responde, pero no siempre te va a responder que sí. Puede ser no, puede ser sí y puede ser después. La oración no es un cheque en blanco como muchos dicen. La oración es un cheque en blanco, nada más ponelo tu petición y Dios te la va a cumplir. La oración no es eso. Vete, algunos oran 50 millones o por un carro deportivo convertible y no lo reciben desde luego y entonces se vuelven escépticos acerca de la oración y las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque pidieron mal. La oración bíblica es más complicada que esa opinión vulgar. No es que Dios nos dé automáticamente todo lo que pidamos, sino que Él nos va a dar lo que esté conforme a su voluntad. Voy terminando con un pasaje más. 2 Corintios 12:1. Fíjate bien. Cuando oramos, no es con el fin de que nuestra voluntad en la forma en que Dios dirige mi vida. Sino para mejorar nuestra vida delante de Él.
No es para que Dios me trate de otra manera, es para que yo me acople a su voluntad. Fíjate, Dios sería cruel si hiciera todo lo que la gente quiere. Dios sería cruel si hiciera todo lo que la gente quiere, porque se dañaría ella misma. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. Fíjate, los papás llaman a sus hijos, escuchan una petición que hacen los niños, pero no los dejan jugar con cuchillos filosos, ni que prendan fuego en la casa. Eso es obvio que aquí el hermano del piano, él tiene un hijo chiquito, y no creo que le dé un R15, ahora que son las fiestas navideñas. Toma hijo, te vas a echar cohetes, y le compra una de R15, o un palomas grandes. Es una locura. Y aunque el niño le diga, papá, dámelo, no se lo va a dar. ¿Por qué? Porque es un mal para él. Entonces, repito esa frase, Dios sería cruel si hiciera todo lo que la gente quisiera. ¿Por qué? Porque se dañaría ella misma. Me puse, cuando yo leí eso dije, es verdad, porque tú ahorita dices, Señor, que cambie mi esposa. Y aquí yo tengo un testimonio de una persona, de una mujer aquí, y oraba fervientemente porque su esposo creyera, porque no creía en Cristo. Y mientras no creía su esposo, ella estaba aquí y servía, y un poco tenía problemas con él, pero aquí seguía viniendo. Cuando Dios le concedió que su esposo creyera, pregúntame dónde están. No se congregan ambos. Si Dios hiciera todo lo que tú quisieras, te dañarías a ti mismo. Mejor espera en Dios. Hay cosas que Dios te va a decir que no. ¿Por qué? Porque sabe que te va a hacer mal, sabe. Pero a veces somos niños berrinchudos, ¿no? Pues, Señor, si no me das esto, me voy de la iglesia. Si no me das esto, ya no voy. 12:1. Bueno, voy a leer desde el versículo número 5, 12, 2 Corintios. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezcan sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, vaya, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué le respondió Dios? Que no. ¿Y quién era Pablo? Aquí un aguijón en su carne se refiere a una enfermedad que él tenía. Hay muchos, ¿sabes por qué tienen enfermedad? Porque tienden a eso. A enaltecer o a alejarse de Dios. ¿Sabes tú qué Dios qué hace? Te pone un aguijón. Y tú le dices, Señor, sáname. Y Dios muchas veces te va a responder, no, porque si te sano, te me vas. Entonces, la oración no es para que Dios me trate de otra manera. La oración es para que yo me acople a la voluntad de Dios. Muchas veces el aguijón puede ser una situación muy difícil y andas cargando con eso. Señor, sácame. Y Dios te va a decir, no. ¿Por qué? Pues saco de ahí, te me vas. Señor, vivo al día, dame más para que yo pueda tener un poco más de dinero. Y Dios te va a decir a veces, no. Porque si te doy más, al rato ya dices que yo hice trabajo, y no. Mejor te mantengo así. ¿Para qué? Porque así dependes de mí. Pero hay otras cosas que te va a decir que sí. ¿Qué le dijo a David?
Señor, quiero hacerte un templo. Sí, quiero hacerte un templo. Dice, a nadie le he pedido que me haga templo. Pero eso no fue deseo mío, eso fue deseo tuyo. Y veo que no es por religiosidad. Sí, y sí van a construir un templo, pero no tú. O sea, ¿le dijo que sí? ¿O qué le dijo? Después. Dijo después. O sea, sí lo van a hacer, pero no tú. Señor, ¿subiremos a la batalla? ¿Entregarás a los filisteos en mi mano? ¿Y qué le decía? ¿Qué le decía el Señor? Sí, sube. Y yo te los entregaré. Es que Dios te va a decir que sí, te va a decir que no, te va a decir después, decir, ya no ores más. Ejemplo, Samuel. Oraba mucho por Saúl y Dios ya lo había desechado. Dice que lloraba por él y Dios le dijo, ya no ores más por él. Te voy a enviar a Belén. Ahí yo me he elegido a uno. Entonces debes conocer las escrituras, porque Dios te puede decir que sí, te puede decir que no, te puede decir después, o te puede decir, ya no ores más, ya. Entonces, ¿cómo es orar conforme a su voluntad? Perseverar en el Evangelio. Y sabes que cuando estás estudiando la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas de las que estabas orando que no estaban en la voluntad de Dios. Y tienes que dejar de orar por eso. Orar por las cosas más espirituales y dejar un poco ya la mundanalidad. Orar más por el reino de Dios y dejar las añadiduras, porque esos son. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Es algo que Dios te lo va a dar. Te voy a puntual para terminar. Cuando Dios le dijo a David, yo te saqué del detrás de las ovejas, del redil, cuando andabas ahí olvidado por tu padre, ¿no? Que cuando llegaron y que le dijo, no, ninguno de estos es, ¿tienes otro hijo? ¿Por qué no lo mandó a llamar si le dijo que juntara a todos sus hijos? No es importante. Era chiquito. A ese chiquito Dios lo vio y le dijo, ese va a ser el rey. Lo sacó de allí, olía a borrego. Esas gentes que se dedicaban a eso, a pastorear, eran pobres. David no tenía dinero. Sin embargo, Dios lo puso en una posición donde ahora tenía todo. Pero ¿sabes qué? Algo, su corazón seguía siendo el mismo. ¿Cuál? Temeroso de Dios, humilde, dependiendo de Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que a pesar de todo lo que Dios te dé, tu corazón no cambie. Ese es el problema del ser humano. Dios nos llega a dar un poquito más y ya nos creemos Juan Pistolas. Te llega a aumentar tantito el sueldo y piensas que ya tienes el mundo ganado. No, hermanos. A Dios, eso sí lo puedes pedir. Señor, examina mi corazón. Eso sí lo puedes pedir. Señor, ve en mí, que no haya camino de iniquidad. Eso pídeselo a Dios. Ya deja de pedir por tus revistas y porque dé para el cable. Ya deja de pedir por eso. Pide por cosas espirituales. Que Dios te dé sabiduría para tratar a tus hijos. Ya deja de pedir por ese carro nuevo. Si está en la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. Pero ¿para qué quieres carro nuevo si eres muy loco para manejar? Pues es un suicidio que te lo dé. Que cuando Dios te dé algo, tu corazón siga siendo el mismo. Y Dios dice, ¿y si eres fiel? David, si hubiera sido fiel, más te hubiera dado. Más. Es que tu corazón no cambie. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Pero si contadito te ahogas, que te aumenta tanto el sueldo y ya, nadie te merece, ten cuidado. Tu corazón debe ser el mismo que cuando no tenías. Que si cuando tienes eres el mismo, Dios te va añadiendo más. Pero que tu corazón no cambie. Siempre debes de depender de Dios, tengas o no tengas. Sí, cuando no tienes, pues dependes. Pero cuando tienes, ¿qué?
se te olvida, nos olvidamos. No debe ser, hermanos. Oremos conforme a la voluntad de Dios. Esa es la confianza que tenemos. Vamos a orar, hermanos.